Es un gusto reencontrarnos, esta vez con una mesa muy rica. Hablaremos, una mesa temática, hablaremos sobre paz y seguridad, militarismos y conflictos. En esta ocasión exponen Sara Fernández de Colombia, Gloria Cariaga de México, Gustavo Flores de Bolivia y coordina Eva Rivera de México. Dicho esto, entrego la mesa a su coordinadora. Eva, un gusto. Elba, bienvenidos. Sean cordialmente bienvenidas y bienvenidos todes a esta mesa organizada en el marco global Ubuntu de la red Men Engage para América Latina y para el mundo global. En esta mesa vamos a trabajar un tema sumamente pertinente que tiene que ver con la historia de la América Latina, la historia de muchos países que ha sido marcado por regímenes dictatoriales, donde ha habido conflictos bélicos, dictaduras, revoluciones, guerras, luchas contra el narcotráfico, en donde, por supuesto, la paz y la seguridad ha sido alterada. En estos conflictos tanto bélicos como internos, pues el militarismo o las fuerzas de seguridad en cada uno de estos países ha jugado un papel relevante y la población de diferentes sectores han sido fuertemente vulnerables, sobre todo sus derechos humanos, a libre tránsito, a establecer formas de comportamiento, disciplinamiento, adoctrinamiento, pero sobre todo la restricción de los derechos y la libertad de que tenemos las personas en todo el mundo y particularmente en estos países. Por eso, a nombre del comité organizador, les damos la más cordial bienvenida y nos acompañan, como ya nos presentaron hace un momento, Gustavo Adolfo Flores Delgado, bienvenido. Nos acompaña Gloria Cariaga Pérez, de México. Gustavo Adolfo es de Bolivia. Y Sara Janet Hernández Moreno, de Colombia. Bienvenida. A continuación me permito presentar a Gustavo Adolfo Flores Delgado. Él es originario de La Paz, Bolivia, médico de profesión, especialista en gobernabilidad y gerencia política, gerencia internacional de servicios de salud, salud de adolescentes. Trabajo en 20 en la ciudad del Alto, en establecimientos de salud de primer nivel, y a su vez le tocó vivir de cerca como médico en los conflictos del año 2003, denominada Guerra del Gas, en noviembre de 2019 como médico de la red Sencata en la ciudad del Alto. También ha vivido los conflictos durante la pandemia del COVID-19 en Sencata y actualmente es director del Centro de Salud San Francisco de Sencata en la ciudad del Alto en el periodo de 2015-2020. Él es activista de derechos humanos y coordinador del proyecto de restitución del derecho a la salud en Santa Lucía, CGA, y miembro del consorcio Y Cuerpo y Ciudadanía. Tienes 15 minutos, estimado Gustavo, para presentarnos el panorama que reina en tu país y en las regiones circunvecinas. Adelante. Muchas gracias, buenas tardes, tengan todos, todas, todes. Un placer, un honor participar de esta mesa y quisiera ver si podemos tener la presentación, compartir la presentación. Decirles de que yo voy a hablar desde la ciudad del Alto, desde la sede de Salud Sencata, el distrito 8, y de toda la experiencia de trabajo que hemos tenido desde el año pasado, desde más o menos el mes de noviembre, hasta lo que está pasando en los días de hoy. No sé si tengo la presentación o la puedo compartir yo. Bueno, compártela tú porque estoy tratando, pero no puedo. Disculpe. ¿Ven la presentación? Sí se ve. Muy bien, gracias. Bueno,
Gracias por la invitación para esta exposición. Para mí realmente es un honor poder hablar sobre paz, seguridad, militarismo y conflictos desde la ZENCATA, especialmente de un día, del día 19 de noviembre del año 2019, que era el Día Internacional de los Hombres. Esta es una reflexión personal, como un hombre de 45 años que hace 18 a 20 años trabaja como personal de salud en el Sistema Público de Salud de la Ciudad del Alto y que interactúa con la realidad cotidiana de la ZENCATA y que día a día promueve el ejercicio de los derechos humanos de las personas que viven en ZENCATA. Parto de dos principios que marcan mi vida, que el nuevo liderazgo no será provisto por una élite que haga que se haga, sino que surgirá de la capacidad que se encuentra al interior de cada persona. Será un liderazgo que no presumirá tener todas las respuestas, sino un liderazgo que busque empoderar a otros. También parto de otro principio que digo que nunca dudes de que un grupo pequeño de ciudadanos pensantes y comprometidos pueda cambiar el mundo en una realidad. Es lo único que lo ha logrado. Y esto es lo que marca mi agenda de trabajo todo este tiempo en la Ciudad del Alto, que dice que hay que ir donde está la gente, vivir entre ellos, quererlos, aprender de ellos, empezar con lo que ellos tienen, construir sobre lo que ellos saben, porque el mejor de los líderes, cuando su tarea está cumplida y su trabajo ha terminado, toda la gente debe comentar, nosotros mismos lo hemos hecho. Y esta presentación y este espacio quiero hacer un homenaje a todo el personal de salud que trabaja en la red de salud ZENCATA, mis hermanos y hermanas de lucha cotidiana, por cuidar la salud y el bienestar de las mujeres, niñas, niños, hombres de todas las edades. Y un especial homenaje a mi equipo del Centro de Salud San Francisco. Los hechos acaecidos en ZENCATA el 19 de noviembre es una pequeña muestra de la lucha por la paz, la seguridad cotidiana del Distrito 8 de ZENCATA. Los únicos recursos de negociación que tiene este distrito es el bloqueo de la planta de ZENCATA de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos y el bloqueo de la carretera internacional. ¿Qué pasó? Ha habido una cronología previa, que es la denuncia de Evo Morales, la asociación de Yanine Áñez y el agravio a la Huipala. Aquí anoto como algo importante y central el agravio a la Huipala. Nuestro país ha seguido una etapa de transformación donde se ha transformado de un estado republicano a un estado plurinacional con el reconocimiento de toda nuestra riqueza cultural de todas nuestras naciones indígenas. Y el agravio a la Huipala se veía como un desconocimiento a esa significación de lo que es la vida de la población indígena en mi país. Y de esa forma se ha visto como un atentado contra todos los logros que se han logrado, no de un partido de gobierno, sino de una lucha histórica por la reivindicación de los pueblos indígenas. En el Alto y en particular en ZENCATA se han presentado bloqueos esos días, mitines, saqueos y enfrentamientos violentos entre bandos afines al gobierno que estaba saliendo y sus opositores. Cabe recalcar como importante que los vecinos gremiales se han declarado neutrales en todo este movimiento. Además, se tuvo como objetivo principal la quema de módulos policiales. El 18 de noviembre, vísperas del día 19, se movilizaron las tanquetas del ejército y los conscriptos que salieron a rellenar las zanjas que los vecinos abrieron en los alrededores para evitar la salida de combustible y garrafas de gas licuado de la planta de ZENCATA. Todo ese movimiento se hizo sin incidentes. A las 9 de la mañana, el movimiento de helicópteros y vehículos del ejército se intensificó en el Alto y se divulgó las primeras alertas sobre una intervención a la protesta. A las 10:10, el personal militar llegó hasta la planta sorteando muchas dificultades y usando palas y maquinarias pesadas para habilitar las vías. A las 10:50, la acción militar policial logró sacar el último de los 21 cisternas de gasolina y 19 de diésel del convoy. Esta cantidad, según explicó el entonces ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, en Bolivia, sería suficiente para 2 días. Según declaró la autoridad, no hubo incidentes. Sin embargo, un informe de las Fuerzas Armadas señala que habían vehículos apedreados y que se dispersó a los manifestantes con agentes químicos. A las 11, tras la salida del convoy, empezó la gasificación a grupos de manifestantes que intentaron retomar los bloqueos,
para impedir el paso de más cisternas. Los testimonios, informes, señalan que en ese momento la represión fue solo con gases lacrimógenos. A las 11 de la mañana, tras la salida del convoy, empezó la clasificación a grupos de manifestantes que intentaron retomar los bloqueos para impedir el paso de más cisternas. Los testimonios e informes señalan que en ese momento la represión fue solo con gases lacrimógenos. A las 11:44, el conflicto, que ya había en descenso, se avivó y se reportó a los primeros heridos con balines. Desde el interior de la planta se alertó sobre un intento de saqueo y quema de las instalaciones por parte de una turba que intentaba tomar por la fuerza la puerta de la planta. Se activó el orden de movilizar una compañía antimotín. A las 12:30 se cae el muro de la planta, que fue derribado en 4 puntos. Los informes indican que se utilizó algún tipo de explosivo para debilitar el muro, que luego fue tumbado a mano y por la fuerza de los movilizados. A las 13:05 llegan a los medios de comunicación y a las redes sociales los reportes e imágenes del primer muerto en el conflicto. No hay un informe que pruebe que el objetivo de los manifestantes era detonar la planta. Sin embargo, tras la caída de los muros, se procedió al robo de garrafas, la quema de vehículos y el ataque a los predios que sufrieron graves daños. A las 13:40, según un informe de las Fuerzas Armadas sobre el operativo alojado en el portal web del Ministerio de Justicia, personal antimotines llega a la planta con armamento y municiones no letales y letales, incluidas las de 9 milímetros. A las 18:00, los enfrentamientos cesaron, y aunque se oficializa con nombre y apellido a 3 fallecidos, el saldo de esta jornada fueron 8 muertes. 2 personas más perdieron la vida después en un hospital. Todos eran hombres. De 22 años eran 3, de 23 eran 3, de 37 1 y de 34 otro. Padres, hijos, esposos, estudiantes y trabajadores. Todos tenemos identidades múltiples y estratificadas. Es importante centrarnos en aquellos, en las más profundas de las intersecciones y los marginales de identidad, en los marginales de los marginales principalmente. Evitar un enfoque de cuestiones únicas y privilegios centralizados. Asumir que los que están marginados pueden representarse y autodeterminarse. Alentar a todos a autoidentificar y mantener la comprensión de cómo estamos posicionados en relación con los marginados. Desafía a aquellos con privilegios, estableciendo una clara prioridad para poner fin a la centricidad patriarcal. El capitalismo, con el objetivo de amplificar las experiencias de aquellos que no tienen privilegios por el origen que tienen. En este conflicto se ha construido a partir de los medios de comunicación falsas realidades, se han generado un cuento, se han liberado los estigmas del aspecto fraudulento, de todo lo que ha pasado. Se ha faltado a la realidad. Lo que se quería era armar de las víctimas otra realidad, una fantasía, y ha generado una locura violenta. La ciudad del Alto es la más joven de Bolivia, con más de 920,000 habitantes, mayoritariamente indígenas, aymaras y quechuas que provienen del área rural. El octubre del 2003 ha sido definitivamente importante para el cambio de nuestro estado, que ha devuelto a la población la dignidad del pueblo indígena y de todas las 32 naciones originarias que tenemos en nuestro país. Todo este tiempo, desde el año 2003, se han desarrollado hasta ahora, y más en el mes de noviembre, detenciones arbitrarias con violencia física, violencia psicológica y principalmente el gran problema de nuestro país, la retardación de justicia. En estos días vivimos días de mucho dolor. De aquí para adelante, nosotros tenemos que levantarnos a una sola voz, entre todos, hombres, mujeres, niños, jóvenes y señoritas. Como un solo hijo nos tenemos que levantar para derrotar a los hombres criminales. Tenemos que levantarnos una vez más. Tenemos que levantar a nuestra patria querida. Me opongo a la violencia porque cuando aparece causar el bien, esto solo es temporal. El mal que causa es permanente. He querido un poco reflejar lo que ha pasado cronológicamente en la situación de Sencata,
para que vayamos entendiendo que mi país ha sufrido una situación extrema de violencia. Esto es un día, es el 19 de noviembre del 2019. Solo es un día. No saben cuánto tiempo hemos caminado, hemos transitado las calles, los bloqueos de camino, la violencia contra el personal de salud, producto de grupos radicales de los dos bandos, con falta de transporte, con falta de situaciones de protección. Como decía algún colega, no nos hemos sentido para nada cuidados. Pero nosotros no hemos faltado ni un día a atender las necesidades de salud de la población. Para un poco contextualizar el área de salud Sencata como salud, podemos entender que es uno de los lugares más desiguales de mi país. Tenemos un centro de primer nivel que atiende una cantidad impresionante de partos con solamente médicos generales, con solamente 2 especialistas, más o menos 1000 partos al año. Debe ser uno de los mejores centros de atención integral que ahorita no ha sido reforzado. Mi reflexión, un poco ya para ir cesando, es importante entender que parece ser que este es un sector importante de lucha, es un sector importante de encuentro, pero parece que hay que mantenerlo sin servicios básicos, parece que es importante mantenerlo sin educación, parece que es importante mantenerlo sin salud para que ellos siempre protesten. Nosotros hemos hecho un trabajo como personal de salud de interacción con la comunidad importante porque eso nos manda nuestra formación y hemos generado alianzas, hemos generado apoyo y hemos generado amistad y respeto mutuo. Nuestro Estado centralista no mira las necesidades de lo que pasa en una realidad local específica como se encata en la ciudad del Alto. Y creo que es importante, necesario, imprescindible y sobre todo urgente que no solamente nos busquen para el voto, sino que también busquen para satisfacer las necesidades de seguridad y paz de nuestra comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo, por estas reflexiones y por compartir un aspecto que están viviendo el personal de la salud en tu país y en particular en la región de Cata, que abordaremos al final de las participaciones de cada uno y una de ustedes. Volveremos a este tema. Entonces, les combinamos también a compartir sus comentarios en el chat de la transmisión en vivo. A continuación, me permito presentar a Gloria Cariaga Pérez. Ella es lesbiana feminista, originaria de Guadalajara, Jalisco. Desde 1978 emigró a la Ciudad de México para realizar sus estudios de maestría en psicología social. En 1979 ingresó a la Facultad de Psicología y desde entonces es profesora e investigadora en esta casa de estudios. Además, ella es cofundadora del Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM, donde fue secretaria académica en el periodo de 1992 a 2004 y coordinó el área de estudios de sexualidades de los años 2015 a 2017. Actualmente continúa como docente en la Facultad de Psicología de la UNAM y participa activamente en el movimiento feminista y en el movimiento LGTBI, tanto a nivel nacional como internacional. Fue cosecretaria general de ILGA en el periodo 2008-2014. Sus áreas de interés están centradas en los derechos humanos, el desarrollo y la sexualidad. Ha coordinado 11 antologías y publicado múltiples artículos y capítulos de libro. Ha desarrollado estudios en el Centro Golda Meir en Israel y pasantías académicas en la UNA de Costa Rica y en Brasil. Ha sido distinguida con la medalla Omecihuatl del Instituto de las Mujeres en la Ciudad de México y el premio Hermelina Galindo de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México por su trabajo a favor de los derechos humanos. Tienes la palabra, Gloria. Adelante, Gloria. ¿No se oye? Tengo el sonido. Adelante. Ahora sí. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos.
Muchas gracias por la invitación para participar en esta discusión, reflexión en torno a lo que está pasando en nuestra región, sobre todo la participación de distintas maneras de las fuerzas castrenses en nuestra región. No es un tema en el que yo haya abordado sistemáticamente. Realmente mi experiencia con el trabajo alrededor de la seguridad militar, del militarismo, es bastante escasa. Sin embargo, me atreví a aceptar la invitación que ustedes me hicieron precisamente al estar dando seguimiento en los últimos tiempos sobre las distintas fuerzas que están participando en la gobernabilidad y en la construcción de nuestra sociedad en México. En los últimos tiempos ha habido una presencia militar muy importante en nuestro país y que ha ido marcando poco a poco un cambio con respecto a la mirada o a la presencia que teníamos tradicionalmente sobre estas fuerzas, la fuerza militar. No sé si tienen por ahí la presentación. Si no, bueno, yo me sigo. Podríamos decir que la militarización ha sido un proceso al que muchos gobiernos, del que muchos gobiernos han echado mano, de alguna manera para solicitar su apoyo en la resolución de problemas internos principalmente, y por otro lado, pues para potenciar precisamente a estas fuerzas. Me parece que, sin embargo, en distintos momentos, pues como sabemos en la región hemos llegado a enfrentar golpes militares en donde han roto precisamente los procesos de construcción democrática, pero en otros países como México, pues no hemos tenido afortunadamente esas condiciones. No hemos enfrentado golpes militares desde hace siglos. Sin embargo, podríamos decir, la milicia en México ha tenido un reconocimiento social muy importante. Creo que el proceso de construcción de esta fuerza militar tuvo condiciones realmente muy particulares, diferentes de las que hemos visto que existen en otros países de la región. En México, contrario a lo que yo miro en otros países, la fuerza militar o la milicia se construyó a partir de fuerzas populares, eminentemente, justo después del proceso de la guerra de independencia y de la Revolución Mexicana. En esta segunda etapa, precisamente, empieza a construirse una fuerza militar en la que participan campesinos, indígenas, obreros, artesanos de distintos estados de la República, principalmente del norte. Y eso fue un proceso de construcción en el que fueron enfrentando precisamente a lo que tradicionalmente era el Ejército Federal, constituyéndose y logrando su reconocimiento en la Constitución del 17 y posteriormente ya en la Constitución de lo que hoy llamamos el Ejército Mexicano de 1948. Pero durante todo este proceso y los años posteriores, entonces lo que distinguió a nuestro ejército era que emanaba de las fuerzas populares. La que sigue. Emanaba precisamente de las fuerzas populares y tenía un vínculo muy, muy estrecho con los procesos revolucionarios. En ese sentido, eso es, podríamos decir, como los dos elementos esenciales que caracterizan al ejército mexicano. Sin embargo, la que sigue, por favor. Sin embargo, podríamos decir que en este periodo, la
La milicia mexicana se destacó principalmente por estar encargada de 5 funciones principales: garantizar la integridad, la soberanía y la independencia del país, garantizar la seguridad interior, auxiliar a la población en casos de desastres naturales, realizar acciones cívicas y obras sociales para el progreso del país y ayudar a la población civil mediante acciones de vigilancia, mantenimiento del orden y el resguardo de los bienes en caso de desastre. Sin embargo, podríamos decir que esta es como las funciones formales que se asignaron a la milicia mexicana tradicionalmente hasta hace muy poco. No quiero con esto dejar de ver que, si bien podríamos decir que se consideran funciones muy importantes en la defensa y protección de la ciudadanía, de su población y del país, pues necesariamente hubo muchos momentos en los que esta garantía de la seguridad interior se convirtió en persecución de fuerzas disidentes, ¿no? En donde realmente el ejército jugó un papel muy, muy importante de represión para muchas manifestaciones, como de persecución directa hacia ciertos sectores o a ciertas personas que han sufrido daños de distinta índole en nuestro país. Y hablo no solamente de aquellos actores políticos, llamando la política tradicional, que buscan la transformación del país, sino incluso contra defensores de derechos humanos. Y principalmente, y como ya se está señalando, pues orientados a pueblos indígenas, a pueblos originarios de distintas etnias en nuestro país, ¿no? Entonces, me parece que no podemos dejar de reconocer que, a pesar del papel y del reconocimiento social que ha tenido la milicia mexicana, pues tenía también esa vertiente en donde no necesariamente estaba protegiendo y garantizando los derechos de todas las personas, sobre todo de aquellos que se oponían al poder económico, al poder político de nuestro país. La que sigue, por favor. Y como decía yo, en los últimos años, sobre todo yo diría que en los últimos 10 años, hemos visto un cambio realmente impresionante en México. Se llamó a las Fuerzas Armadas para que se sumaran a la lucha contra el narcotráfico en el gobierno de Calderón. Y este tuvo su continuidad con el gobierno de Peña Nieto, que son los dos sexenios anteriores al actual. Y eso colocó al ejército en las calles, a empezar a tener una presencia física mucho más clara en distintos espacios en el país. Por supuesto, no sin grandes complicaciones, porque la misma estructura, vamos a decir, de autoridad que tiene el ejército, pues dio paso para que hubiera muchos errores, muchos casos agravados a partir de la intervención del ejército, e incluso esto que llamaban los daños colaterales, que con eso se justificaban muchas cosas, ¿no? O sea, había que respetar que la tarea era la lucha contra el narcotráfico, y entonces lo que aparecía a los lados de esta lucha, que era el daño para una gran cantidad de personas, pues eran los efectos colaterales de esa lucha, y que de esa manera se justificaron. Sin embargo, podríamos decir, con este nuevo gobierno que tenemos desde hace 2 años, en donde Andrés Manuel López Obrador está al frente, pues miramos un cambio realmente, yo digo, paradigmático, un cambio muy impresionante. Hoy día, las actividades castrenses, además de las que tienen, hoy día están ocupándose de la construcción. Son las Fuerzas Armadas las responsables de construir el nuevo aeropuerto internacional, tramos del sistema ferroviario, están construyendo y son responsables del equipamiento de 2,700 sucursales bancarias de un banco que ha inaugurado este sexenio.
la construcción de 266 cuarteles de la Guardia Nacional y la reconversión de hospitales. Al mismo tiempo, la Marina está encargada de la administración de los puertos mercantiles y de las aduanas marítimas. Esto, la primera actividad de la construcción, supuestamente en busca de un ahorro y de una lucha contra la corrupción. El ejército se mira como una figura incorruptible, que entonces se le asignan estas tareas, se le asigna el presupuesto para el desarrollo de estas actividades, dando sustento a la idea de que son incorruptibles y que pueden manejar los recursos correspondientes para estos proyectos de construcción. En el mismo sentido, se les otorga la administración de los puertos mercantiles y las aduanas marítimas a la Marina. En términos de seguridad, se ha ampliado también su trabajo al constituir la Guardia Nacional, que aunque se define como un organismo civil, sabemos que de una manera muy importante está constituida por sujetos militares. Están encargados de continuar la lucha contra el narcotráfico. Son los responsables de aplicar la política del plan migrante del país. Son los responsables de la protección de los ductos del petróleo, de Pemex, y el combate del robo del combustible. Ellos son quienes hoy resguardan y transportan el material electoral e incluso resguardan, transportan y distribuyen los libros de texto gratuito. No dudo que ellos vayan a ser los responsables de la distribución ahora de la vacuna, ¿no? Porque ellos en materia de salud son los responsables también del desarrollo de las estrategias del gobierno para la contención del COVID-19. Están también encargados de la capacitación de los cuerpos policíacos. Son ellos los responsables de la instrumentación del proyecto Sembrando Vida, que está contratando a personas migrantes, igual que a sectores importantes del campesinado del sur de México, para sembrar árboles en toda la zona sur del país. Entonces, como nosotros vemos, pues las actividades castrenses que se están desarrollando en México hoy día se han ampliado de una manera estratosférica. Y esto necesariamente, pues, con consecuencias muy, muy fuertes. La que sigue, por favor. Esto lo vamos a ver también en el incremento sustantivo que han tenido en términos de presupuesto. Además del presupuesto además de los recursos que manejan en términos de las aduanas y ciertas actividades de seguridad, pues el presupuesto ha ido incrementándose sustantivamente en los últimos años. La que sigue, por favor. Entonces, esto podríamos decir, sí, es cierto que el plan DN3, que es el de protección en caso de desastres, ha tenido un efecto muy importante para la población. Sin embargo, como decía yo, la seguridad interna se convierte mucho en persecución política y hay una cantidad de denuncias importantes sobre violación de derechos y ataques sexuales a las mujeres. Hoy mismo tenemos la comparecencia de México ante la Corte Interamericana para dar cuenta del caso de Ernestina Asensio, que después de 5 años de denuncias no se ha logrado nada y que fue precisamente abusada sexualmente y asesinada. Entonces, pero tendríamos que preguntarnos qué implica el poder político que ha logrado el ejército y supuestamente con su presencia ciudadana se busca el demostrar la honestidad de estas fuerzas. Yo me pregunto, ¿no es esto un proceso de militarismo en donde el hecho de que el ejército esté participando en tantas actividades nos acostumbremos, sea una figura familiar y un sistema, la que sigue, por favor, y un sistema pues que se nos coloca ahí enfrente, ¿no? Entonces, sí son fuerzas de apoyo social, pero yo diría, yo propondría, no tendríamos que los movimientos sociales empezar ya un proceso por la desmilitarización de nuestros países.
Realmente las guerras y los recursos que tienen para enfrentar una guerra son limitados, y lo que se usa más el ejército es en contra de las propias fuerzas, en contra de la propia población, más que ir realmente en favor de la población. El militarismo que se pretende imponer es parte de un sistema autoritario, vertical, patriarcal, en donde su misma línea de mando implica una obediencia ciega y su formación es parte del proceso de deshumanización de la otra edad. Entonces me parece que tendríamos que tener muchas más preguntas y propuestas con respecto a qué hacemos ante estos procesos, ante este uso que se está haciendo de las fuerzas castrenses. Muchas gracias por la invitación y quedo atenta a sus comentarios y preguntas. Gracias, querida Gloria, por presentarnos este panorama que está viviendo México a lo largo de los 3 últimos sexenios. Estaríamos hablando de 18 años más o menos, ¿no? Y un poquito más. Gracias por esta presentación. A continuación, le vamos a dar la palabra a Sara Janet Fernández Moreno. Ella es académica, feminista y activista de la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia, defensora de los derechos humanos a la salud, a la educación y a una vida libre de violencias, sobreviviente de crímenes de Estado en Colombia, profesora titular de la Universidad de Antioquia, trabajadora social con maestría en estudios de población y doctorado en salud colectiva, integrante de múltiples redes y organizaciones nacionales e internacionales en los temas de género, salud, varones y masculinidades, violencias basadas en género, salud internacional y salud colectiva. Pues contigo les dejamos. No te escucho. Pues, ¿por qué tenía el micrófono apagado, querida? ¿Yo? Yo. Ah, ok. Quiero prender una luz por todas las víctimas de crímenes de Estado, por todas las mujeres asesinadas, violentadas, por todos los jóvenes criminalizados por protestar pacíficamente, por todos los ciudadanos y ciudadanas, por las personas que también han estado trabajando por hacer valer sus derechos y han sido brutalmente reprimidos en los últimos años. Esa vela va a quedar encendida durante toda la presentación y voy entonces a compartir mi presentación. Permítanme que esto ya le estoy agarrando el tiro, pero es un poquito complicado. ¿Ya ven? ¿Se puede ver? ¿Sí? Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por ponerme a pensar y ocuparme un poquito en algo que he venido trabajando más bien desde el liderazgo gremial, profesoral universitario, donde como dirigente e integrante de la Junta Directiva de la Asociación de Profesores he tenido que tocar este tema en la Comisión Nacional de Derechos Humanos con las fuerzas del Estado y donde he tenido que hacer presencia en la intromisión de la fuerza pública en los predios de las universidades públicas, lo cual es un agravio a la autonomía universitaria. La bota militar no cabe en las universidades, no cabe en los territorios universitarios que son además del Estado. Así que, bueno, me hicieron revisar mucho esa parte de mi activismo, por el cual pues también sin duda ha sido blanco de amenazas y de intimidación, ¿no? Y de alguna u otra manera hacen que me tenga que haber ido también del país para ponerme a salvo, luego de un atentado contra mi vida, un homicidio agravado que todavía está en investigación. Quiero entonces pensar en voz alta con ustedes sobre varios aspectos que hemos venido trabajando en Colombia y particularmente me detengo en el último año para no abrumarlos con tantos datos. Saben ustedes ya más o menos de dónde ando, por dónde vengo, por dónde camino con las redes latinoamericanas, camino con la salud colectiva, camino con
varones y masculinidades desde hace mucho rato, desde los coloquios, desde la red académica de estudios de varones y masculinidades, desde las redes nacionales universitarias en el caso colombiano por la equidad de género en la educación superior y por supuesto desde mi trabajo en el liderazgo por el derecho a la salud, la vida, la paz y la educación como derechos humanos fundamentales. Yo quiero colocar de contexto algo que yo pensé que era un asunto más local y resultó ser viral. Esta foto que ustedes ven ahí se ha vuelto viral en las redes sociales como una forma de reto y de desafío que resume muy bien el punto que vamos a tratar hoy justamente, ¿no? Sobre los alcances del conflicto y la militarización, el militarismo en contextos de tensión y sobre todo en contextos donde se supone se está trabajando la paz. Esta imagen es viral, se volvió viral para mi sorpresa. Yo tenía una historia distinta de esta imagen sobre el servicio militar que se presta por parte de jóvenes bachilleres para poder obtener la libreta militar en Colombia. La versión que yo tenía de esta foto era de un chico que estaba prestando servicio militar y le manda esta foto a su novia con la copia a todas las redes de amigos de Facebook. Y la referencia que tengo de este chico es que pues llama 2, 3, 4 veces a su novia para que ella le conteste. Y si no le contesta, pues se porta mal, ¿no? Entonces, de alguna manera este mensaje es contundente porque no le contesta. Pero encontré después que no, que esa imagen ya es viral y que está en todas las redes sociales como una especie de aleccionamiento. Una imagen brutal sobre los alcances de la masculinidad guerrerista, de la masculinidad guerrera, de la imposición del poder de las armas sobre las palabras. Entonces yo voy a retomar para esta presentación la revisión que hago de la acción de la policía, el ejército y los aparatos de justicia. Quiero parar un poquito sobre la importancia de ese hombre en las estructuras paramilitares, en el servicio militar, en los escuadrones antidisturbios y la policía, y la labor que ejercen los jueces, fiscales, abogados, funcionarios y personajes públicos alrededor de la connivencia de crímenes de Estado y de crímenes de lesa humanidad, como han sido calificados por veedurías internacionales, las acciones de las que les voy a hablar en el país. El 23 de noviembre de 2020 en Bogotá, a las 4:30 de la tarde, se cumple un año del instante en que un capitán de policía dispara una escopeta calibre 12 con munición Bim Bang. La traducción de Bim Bang es una bolsa de frijoles, pero esas balas no tienen granos comestibles, sino perdigones de plomo. La bala entra en la cabeza de Dylan Cruz, quien permaneció inconsciente 2 días en el Hospital San Ignacio en Bogotá y luego falleció. Era un manifestante pacífico de una de las múltiples marchas sobre el paro nacional de ese año en Colombia. Y la policía dice que el disparo fue un acto de servicio. Aquí quiero detenerme sobre el acto de servicio, sobre qué tiene que hacer un arma recalzada con la intención de hacer daño en la cabeza de un joven. En consecuencia, la investigación lleva a la justicia penal militar y no a la justicia ordinaria, como Human Rights Watch y la familia de Dylan lo pedían. Así han pasado varias situaciones de crímenes impunes de exceso del uso de la fuerza. Así ha pasado como una niña en Vera de 12 años fue violada por 7 soldados en Pueblo Rico, Risaralda, hace 4 meses, este año. La Procuraduría dijo esta semana que tiene pruebas de que los soldados llamaron a otros por celular para invitarlos a participar de su barbarie. La niña fue secuestrada, detenida varios días y fue violada sistemáticamente por efectivos del ejército uniformados. Ella y más mujeres, niñas y personas no binarias han sido víctimas de 118 integrantes del ejército colombiano, hoy investigados por delitos sexuales contra menores de edad desde 2016, con el agravante de que la mayoría de estos casos se quedan en la justicia penal militar y no en la justicia ordinaria, como es el reclamo de los familiares de las víctimas. A esto le podemos agregar otro elemento importante e inquietante que ha terminado por descubrirse, por desmantelarse, como un mecanismo mediante el cual se forma, se entrena a los cuerpos militares. Los cánticos que entonan los militares en los batallones son oídos por los barrios vecinos y por todas las comunidades alrededor de donde ellos se encuentran.
Miren ustedes las canciones y miren los componentes que tienen las canciones. Sube, sube, guerrillero, que en la cima yo te espero con granadas y morteros. Los hombres, cuando ven un trasero, y taca, taca, ta, y taca, taca, ta, izquierda 2, 3, 4. Un minuto antes de morir, escuché la voz de mi novia que con voz de perra me decía, si te mueves, se lo doy al policía. Porque soy Ja, el vampiro negro. Yo nunca tuve madre ni nunca la tendré. Si alguna vez la tuve, con mis manos la ahorqué. Yo nunca tuve novia, yo nunca la tendré. Si alguna vez la tuve, los ojos le saqué. Cuando se muera mi suegra, que la entierren boca abajo, por si se quiere salir, que se vaya más abajo. Con los huesos de mi suegra voy a hacer una escalera, a bajar a su tumba y patear su calavera. Con los pelos de mi suegra voy a hacer un estropajo para tallarle a su hija el ombligo y más abajo. Un pajarito se cayó en la puerta de un convento y las monjas se quedaron con el pajarito adentro. Todos los muchachos tienen en el pecho la alegría y 2 cuartas más abajo el cañón de artillería. Estos cantos se hacen mientras los chicos se entrenan a altas horas de la madrugada. Estos cantos se hacen para mentalizar a los chicos en las competencias, en el rendimiento físico y en ese espíritu aguerrido que deben demostrar en campo. Frente a la indignación de estos cantos, la ciudadanía protesta y el equipo castrense no responde. Los cuarteles, espacios donde hay muy escasa información, son millonarios en gastos, pero mantienen un carácter reservado. Muchos documentos de las operaciones militares se mantienen en secreto por motivos de seguridad. Existen en ellos una línea de mando vertical y férrea, y así los asuntos militares siguen siendo casi inexpugnables. Cuando la ciudadanía demandó y denunció porque estos cantos, la fuerza militar se hizo de la vista gorda. Sencillamente dijo que ellos no tenían esa orden y fue, digamos, una negación sistemática de que eso fuera un problema. Con el agravante de que en otras partes también se está diciendo que eso es normal, lo que termina trivializando un canto que realmente tiene contenidos violentos y que anima la comisión de actos violentos y la naturalización y normalización de los mismos por parte de los uniformados. Se agrava un poco cuando vemos el contexto, ¿no? Yo solamente voy a hablar de datos de este año, solamente de este año, que es un contexto de pandemia, de distanciamiento social, de cuarentena obligatoria, de confinamiento, y solo en lo que va corrido del año han ocurrido en Colombia 77 masacres y han sido asesinadas 309 personas en los puntos azules que ustedes ven en el mapa, solo de este año. Se supone que las masacres son asesinatos en serie de más de 3 personas con saña, ¿no? Entonces ahí ojo porque tenemos también cómo se va complejizando el panorama. En el 2020, en Colombia, entre el 1 de enero y el 31 de octubre de este año, fueron asesinadas 209 mujeres y niñas. El 93% de estos casos están en la impunidad. En 4 de cada 10 casos fueron sus parejas, en 3 de cada 10 casos fueron sus exparejas. 250 líderes y lideresas sociales y más de 500 defensores de derechos humanos, hombres y mujeres, han sido asesinados este año. 13 personas en diferentes puntos de Bogotá, más de 54 personas heridas con arma de fuego y más de 450 heridos en diferentes ciudades del país, entre ellos 195 policías, debido a golpes contundentes con patadas, puños en las protestas que dieron lugar este 11 de septiembre de este año por el brutal asesinato a golpe de Javier Ordóñez en un centro de atención policial a manos de patrulleros de la policía. Llegó la gota que rebasó el vaso y la ciudadanía entera en todo el país protestó y este fue el saldo. En medio de una total indiferencia del gobierno que niega el conflicto, que niega la confrontación, que niega que en Colombia haya exterminio y la práctica de patrones sistemáticos para la eliminación selectiva de las personas. En la tentativa de homicidio de la cual yo fui víctima, yo fui atacada en mi domicilio y fui apuñalada por un hombre que ingresó a mi casa estando yo sola a las 2 de la mañana.
Ese hombre fue pagado por estructuras que todavía no sabemos su origen. 6 personas este año, defensoras y defensores de derechos humanos, líderes LGTBI, periodistas, defensoras de la red de derechos sexuales y reproductivos y activistas políticos de la izquierda, han sido atacadas en su casa con herida de arma blanca, y sin embargo el gobierno niega que haya un patrón sistemático como para eliminación de líderes sociales y defensores de derechos humanos. Luego de los disturbios por las protestas en diferentes ciudades por el asesinato de Javier Ordóñez a mano de estos uniformados, estos disturbios hicieron que esta pancarta se volviera viral. Esto no es un país, es una fosa común con himno nacional. ¿Por qué estamos diciendo eso? Porque estamos hablando de una maquinaria de la muerte, porque estamos hablando de una maquinaria y un engranaje que ha inaugurado una estructura narcoparamilitar. Aquí en el Centro de Memoria Histórica, investigaciones han podido identificar cómo las estructuras paramilitares ubicadas territorialmente a lo largo del país se armaron, pero no se armaron solos, reclutaron niños para ir a la guerra. Además, se construyeron escuelas para que los menores de edad aprendieran a desmembrar cuerpos. Las técnicas del desmembramiento se enseñaban en las escuelas de entrenamiento, a donde llevaban a las víctimas aún vivas o ya muertas, para que los reclutas paramilitares practicaran con ellas y para enseñarles a su vez que los cuerpos que no se desaparecían deberían servir de advertencia a los demás habitantes. Los menores reclutados forzosa o voluntariamente eran campesinos de muy bajo nivel educativo y sin ningún ingreso, ocupación o trabajo. Como dice uno de ellos, el que no tiene el corazón para eso queda loco por ahí o lo matan. Estos son algunos de los chicos detenidos en una de las noticias. En Colombia, más de 9.000 niños han sido víctimas de reclutamiento forzado, y sin contar los menores de edad, los jóvenes del campo que deben sacar y tramitar la tarjeta militar y que no la pueden sacar por falta de recursos, por lo tanto prestan servicio militar con los cánticos de entrenamiento que yo ya les mencioné a lo largo de todo el país. Volvemos al grupo paramilitar. Este grupo paramilitar tenía al menos 5 escuelas de instrucción militar: Águila 10, Finca La Iglesia, La Guayabera en Puerto Triunfo, Antioquia, La Danta y Palos Verdes en el corregimiento de la Danta en Sonsón, Antioquia. Ojo, en las estructuras paramilitares no hay una sola línea de mando. En realidad, han habido 39 estructuras que actuaron en 665 municipios de 30 de los 32 departamentos. Este es lo que llaman el ejército de noche, ¿no? Este es lo que llaman las fuerzas oscuras del Estado. Cada una de estas tenían una línea de mando específica con hechos de violencia específicos dependiendo de las regiones en donde actúan. Dentro del estudio se detecta que el 70% de las mujeres de las estructuras militares paramilitares ocupaban roles logísticos o de informantes, pero también eran enfermeras, transportaban alimentos, prestaban servicios sexuales, y sin embargo también hubo mujeres comandantes y con responsabilidades financieras en las estructuras paramilitares mencionadas. Aquí una de las fotos de las estructuras paramilitares que abundan en Colombia. Entre el 24 de noviembre de 2016 y el 15 de noviembre de 2020, la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz registró 249 asesinatos de excombatientes de las FARC, un homicidio cada 5 días desde la firma de los acuerdos de paz. Ustedes recordarán un famoso plebiscito que perdimos, quienes queríamos la paz. Estos son parte de los resultados, y la alternancia luego a un gobierno que juró hacer trizas los acuerdos de la paz. Aquí recordamos todavía, por ejemplo, el asesinato de Dimar Torres el 22 de abril de 2020, excombatiente de las FARC, está mal la sigla, FARC, que presentaba signos de tortura, castración y violación. Su cuerpo fue rescatado por la comunidad antes de que el ejército intentara desaparecerlo, como fue una ejecución extrajudicial, los mal llamados falsos positivos.
Las autoridades nacionales evidenciaron ante la Justicia Especial para la Paz los vacíos y las omisiones en la protección de los reincorporados. Pese a que el auto de convocatoria permitía en una ceremonia especial la presencia de titulares de cartera de defensa y de interior, ellos no fueron. Fueron sus delegados, fueron sus subalternos, como una clara demostración de falta de voluntad política. Esta es la consigna del partido de gobierno actual, hacer prisa los acuerdos de paz, y este es uno de sus ejemplos. Ya tenemos memoria porque en Colombia no fueron suficientes 3.122 asesinatos selectivos, 544 desapariciones forzadas y 478 muertes en masacres contra miembros de una sola organización política de izquierda, como fue la Unión Patriótica, desmovilizada, una fracción política creada después de los acuerdos de paz firmados por el M-19. ¿Qué ha pasado con los ofensores? ¿Qué ha pasado con los victimarios? Y ahí hay un contubernio entre la reserva militar, la reserva de la policía por lo delicada de sus operaciones y su verticalidad y su estructura hermética, también con la connivencia del gobierno y también con, por supuesto, la situación de los jueces y las estructuras de justicia. Se usa el prestigio profesional para intimidar y establecer relaciones de poder abusivas en su propio beneficio, y esto lo hacen todos los cuadros de policía, ejército, militares, paramilitares en el territorio. Uso de la justicia para victimizarse y atacar a las denunciantes mediante la contradenuncia de la intimidación. Dar una lección del uso del derecho para el goce de su privilegio y evidente poder ante los agredidos, las personas agredidas. Por eso se dice que esos son labores del servicio. Por eso, frente a crímenes de lesa humanidad, el presidente dice que de todas maneras es loable y gallarda la función de la policía y del ejército. Por supuesto, el negacionismo. Se trata de casos aislados, de manzanas podridas, y existe reserva del sumario. De esto no se puede hablar. Cuando sabemos que es una estructura institucional permeada por este tipo de lógica de exterminio. La deshumanización es una narrativa instalada por el establecimiento colombiano, consecuencia del discurso sistemático de estigmatización por parte de los poderes del Estado, la anulación y el señalamiento del otro, el dolor, el daño, la agresión y la muerte terminan entonces siendo irrelevantes. ¿Qué trabajos para terminar tendríamos que enfrentar aquí desde la sociedad civil y desde quienes estamos del lado de la paz y de la construcción de la posibilidad de una vida en derecho, en pleno derecho, una vida digna y sabrosa? Pues trabajar un poquito más allá sobre detener la revictimización, no más con lo punitivo. No sé por qué hay cierto encantamiento con la pena de muerte para violadores cuando realmente habría que mirar e introducir elementos pedagógicos y de transformación cultural y de mentalidades en la estructura de la cual provienen esos victimarios. Necesitamos entonces trabajar en los aspectos pedagógicos, en la reparación a las familiares de las víctimas y en la restauración de sus derechos. El daño debe ser resuelto, el daño debe ser atendido. Necesitamos el trabajo simbólico, necesitamos del perdón, de las excusas públicas, necesitamos que se reconozca que se cometió errores, necesitamos que nos reconozcan como seres humanos y como víctimas del conflicto. Para este trabajo es muy importante la labor de transformación cultural desde lo pedagógico sobre asuntos de género, y ahora es mucho más sobre la libertad de expresión, que también está siendo vetada. También está siendo atacada la voz de las denunciantes, también está siendo atacada la voz de los que se permiten denunciar y dar cara y nombrar y liderar estas protestas. También tendríamos que pensar una ética distinta frente al otro, frente a ese ser humano, para devolverle su humanidad, defender la importancia de la vida, que absolutamente toda vida importa por el solo hecho de tratarse de seres humanos, de personas, como cualquiera de nosotros. En Colombia estamos en un debate de volver urgente a la verdad para hacer entonces posible un duelo que sea aliviador, tranquilizante o por lo menos necesario para poder dormir. La conmiseración, la empatía y la condolencia
así como el reconocimiento, la dignidad y la humanización que se ha perdido. Tanto dolor requiere ser procesado y elaborado para volver a la vida y a la posibilidad de ser sin la inminencia de la muerte. Vuelvo a hacer un llamado de atención sobre la vida, porque todas las vidas importan. Y para eso estamos acá, entonces, para hablar de esas estructuras y tratar de deconstruir una sociedad, una institucionalidad, una estructura paraestatal eminentemente violenta y negacionista de la vida. Muchas gracias. Gracias, Sara. En aras de la optimización del tiempo, porque ya saben ustedes que tenemos un trabajo muy apretado de tiempo, quisiera hacer un conjunto, una o dos preguntas a ustedes. Y la primera que tendría yo que hacerles, ¿cuál ha sido el papel de la sociedad civil ante estos conflictos en sus países? Adelante, si gustan en el orden en que fueron exponiendo. Sí, un aspecto central de la organización es la madurez con la que ha actuado la sociedad civil para no agrandar el conflicto, la conciencia del cuidado, del autocuidado y el poder reconocerse como una comunidad que puede construir paz y seguridad. Creo que eso es importante. En Sencata. Gloria. Pues creo que además me parece que un papel importante que han jugado las organizaciones ha sido el registro, la denuncia y la demanda de justicia. Es decir, afortunadamente contamos con los organismos internacionales, regionales y globales que constituyen observadores críticos muy importantes sobre la violación a derechos humanos que se enfrentan en muchos países. Y en ese sentido me parece que esas instancias pues, resultan un instrumento muy importante para realmente exigir a los gobiernos medidas que cambien la situación que estamos enfrentando. Gracias, Gloria. Adelante, Sara. Yo diría que las nuevas generaciones no están dispuestas a aceptar los que las otras aceptamos o callamos. Creo que de alguna manera el Me Too, ni una más ni una menos, de alguna manera lo que está diciendo es estamos ahí. Y combina un poco la persistencia, la denuncia y la movilización con la urgencia de que nos digan la verdad. Tener verdad, tener justicia para poder tener reparación y querer saber qué fue lo que pasó, para poder elaborar el dolor y el duelo, pero además para no permitir que vuelva a repetirse. Entonces yo tengo mucha esperanza en las y los jóvenes. Esta cuarta ola es imparable, o sea, ya no es barrer debajo del tapete. Creo que ya es hablar de frente, poner las cosas de frente, llamarlas por su nombre, es la urgencia de las y los jóvenes y además una potencia electoral importante que está haciendo sentir el voto no solo por partidos, ya no por partidos, sino como movimientos y expresiones colectivas que creo que también obligan a que las estructuras institucionales se sacudan y estén a la altura de esa ciudadanía que está exigiendo ser escuchada y por lo menos ser reparada, tener derecho a soñar y tener derecho a esperanza y tener derecho a una vida libre de violencia no puede ser un privilegio. Y creo que esas generaciones nos lo están mostrando y esa ciudadanía inconforme, molesta y enojada con toda la razón nos lo está exigiendo. Gracias, Gustavo, gracias, Gloria, gracias, Sara, por compartirnos estas experiencias desde las realidades de sus países. Y en aras del tiempo, no me queda más que agradecerles y decirles que, bueno, si queremos transformar la cultura de la violencia que predomina en nuestros países, pues tenemos que partir por parar las violencias individuales para después pasar a parar la violencia en nuestros barrios, comunidades, calles y ciudades y países y para toda nuestra América Latina. Para mí ha sido un gusto compartir con ustedes un espacio. Les cedo los micrófonos al comité organizador de Men Engage América Latina para el cierre de la transmisión.
Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, muchísimas gracias a Elba por dirigir la mesa, a Gustavo, a Gloria, a Sara, un gusto reencontrarnos desde Merengues Latinoamérica con personas tan importantes como ustedes, tan relevantes en la producción de conocimiento. Gracias por compartir sus experiencias. El simposio queda abierto, los recibimos siempre, nos pueden seguir en redes, así que muchísimo gusto, seguimos.